¿Qué tal? Vamos a hablar un poco del evento de este fin de semana que viene, UFC 299, una auténtica barbaridad de evento, de cartelera, por nombres, ranking, emparejamientos, seguramente estemos ante el mejor evento de los últimos años, expectativas altísimas, así que vamos a hablar un poco, hay por lo menos 6-7 peleas que son una auténtica locura, una barbaridad, así que vamos a hablar un poco de cada una de estas, vamos a prestar más atención a la coestelar y a la estelar, pero voy a hablar un poco de todas las de la parte principal de la cartelera y un par de preliminares que me parecen también bastante interesantes. Empezamos primero con la coestelar, que en mi opinión es la estelar del pueblo, es la que todo el mundo quiere ver, incluso yo creo que está generando más interés y más expectativas que la propia pelea estelar. Hablamos de Dustin Poirier contra Benoit Saint-Denis, el número 3 del peso ligero contra el número 12 del peso ligero. Candidata a pelea del año sobre el papel, yo creo que va a ser una auténtica guerra por el estilo de pelea que tienen estos dos luchadores. Y además me parece muy interesante porque, como veis, el 12 contra el 3 es un salto de nivel altísimo. ¿Y qué pasa? Que en la UFC se ha criticado mucho, en la UFC en general, pero sobre todo en el peso ligero, en los últimos 2 o 3 años, se ha criticado mucho el que los peleadores que estaban en el top prácticamente solo peleasen entre ellos. Hemos visto muchas peleas, revanchas entre los que estaban en el top 5, bueno, los que siguen estando en el top 5, básicamente entre Poirier, Chandler, Gaethje y Oliveira. Es verdad que Islam Makhachev tuvo un ascenso al título bastante rápido, pero en los últimos años hemos visto muchas peleas entre Oliveira ha peleado contra Gaethje, Poirier y Chandler, Chandler ha peleado contra Poirier, Gaethje y Chandler, y Gaethje ha peleado 2 veces contra Poirier, ha peleado contra Oliveira y ha peleado contra Chandler. Esta es una tendencia que está cambiando un poco en los últimos meses, último año. Gaethje ya tuvo que defender su puesto en el ranking contra Fiziev, Rafael Fiziev, que es una auténtica máquina, el año pasado en Londres. Oliveira pelea el mes que viene contra Sarukian. Es decir, estamos viendo ya cómo esos jóvenes que vienen de abajo en el ranking se enfrentan a peleadores más establecidos, que es un poco lo que el aficionado quiere ver. Un poco de novedad y ver que la próxima generación se pruebe a sí misma contra los peleadores ya más establecidos y más veteranos. Así que ahora vamos a ver también cómo Poirier defiende su puesto en el top 5 del ranking, que está ahora mismo el 3, viene de perder por KO contra Gaethje, y pelea contra un francés de 28 años que tiene mucho hype, mucho cartel y muchas expectativas detrás. ¿Por qué? Pues porque pelea como un auténtico animal, su apodo es el dios de la guerra y es un apodo que le viene como anillo al dedo. Antes de ser peleador de MMA estaba en las fuerzas especiales francesas, algo así como los Navy Seals del ejército francés, y la verdad es que pelea como tal. Muchísima tenacidad, muchísima intensidad, un cardio que es una auténtica locura. Sale a morder, básicamente desde el segundo 1 de la pelea sale a morder y ha finalizado todas sus victorias. Va 13-1, 6-1 en la UFC y la única derrota que tiene fue en peso welter en una pelea de corto aviso contra un peleador que encima posteriormente dio positivo en un control de dopaje. En peso ligero está invicto, viene con 5 victorias seguidas, todas las victorias de su carrera, tanto en la UFC como anteriormente, vienen por vía de finalización. Muy buen jiu-jitsu, buen kickboxing. Es verdad que se expone bastante, no tiene un boxeo hipertécnico, que esto es algo que le puede penalizar cuando pelee contra Dustin Poirier, que tiene un boxeo bastante efectivo y que es bastante técnico, buena guardia cerrada, no deja muchos espacios, es bastante peligroso. Yo creo que eso es algo que, teniendo en cuenta que el francés siempre sale a matar y sale al cruce, siempre va al choque, es algo que en esta pelea le puede penalizar. Asume muchos riesgos, es su estilo de pelea, claro, es muy vistoso y por eso genera tanta expectación, porque a todos los rivales les ha pasado por encima, pero contra alguien tan veterano, con tanta experiencia y con un boxeo tan técnico como Poirier, le puede pasar factura y le puede poner en peligro. Además de tener un buen jiu-jitsu, el francés tiene un estilo muy largo, utiliza mucho las patadas y sobre todo en sus peleas anteriores ha utilizado muchísimas patadas al cuerpo. Ha abusado mucho de eso, le ha dado buen resultado y esto en una pelea 5 asaltos en condiciones normales sería incluso más determinante porque castigas mucho al cuerpo y eso hace que, además de interrumpir el patrón de respiración del rival y afectar su sistema cardiovascular, ¿no?, su respiración, también eso hace que inconscientemente vayas bajando un poco más la guardia y vaya habiendo más espacios en la cabeza.
En condiciones normales esto sería muy útil. ¿Qué pasa? Que tanto Poirier como el francés son zurdos. El francés está acostumbrado a pelear contra diestros y cuando peleas con alguien con una guardia opuesta a la tuya, el cuerpo está mucho más expuesto. Y este no va a ser el caso. Entonces yo creo que eso es una herramienta que no va a poder utilizar con tanta efectividad en esta pelea. Y además yo creo que el hecho de que salga tan a morder desde el minuto 1 en una pelea tan larga, 5 asaltos, Poirier ya se ha visto en muchas guerras anteriormente, en peleas muy muy duras, y yo creo que tiene la experiencia suficiente como para poder, aguantar el temporal que le va a venir al principio, pero es imposible realmente mantener el ritmo que suele tener el francés durante 25 minutos. Ha finalizado sus peleas en la UFC en el primero y segundo asalto, pero si Poirier consigue aguantar esos 2 primeros asaltos, yo creo que tiene bastantes posibilidades de llevarse la victoria. Ahora bien, creo que a Poirier esta pelea le viene ya en un momento en el que está un poco mayor, viene de perder por KO, ha tenido muchas guerras ya a lo largo de su carrera y me parece una pelea muy peligrosa. No creo que vaya a ser ningún paseo porque estamos hablando de Dustin Poirier, pero es una pelea que yo, si fuera su representante, no se la hubiera recomendado. Es verdad que está claro que en algún momento, sobre todo cuando vienes de derrota, ya ha peleado 2 veces por el título. Es difícil quedarte siempre peleando contra gente del top 5. En algún momento tienes que defender el ranking contra alguno que venga de abajo y que venga con buena dinámica y racha positiva. Pero me parece una pelea muy complicada, la verdad. Y por eso mi predicción para esta pelea es que va a ganar Benoit Saint-Denis. Yo digo que por KO técnico, probablemente a mitad de la pelea. Segundo, tercer, cuarto asalto. La siguiente pelea de la que voy a hablar es Sean O'Malley contra Chito Vera. Pelea estelar, pelea por el título del peso gallo, 61 kilos. Sinceramente, a nivel personal es una pelea que no me interesa demasiado porque me parece una buena pelea, muy buenos peleadores los dos, pero me parece una pelea difícil de vender a nivel de rankings. Porque Chito Vera está el número 5 en el ranking del peso gallo, pero perdió hace un año con Cory Sandhagen, y desde entonces la única pelea que ha tenido, que fue una victoria por decisión unánime, fue contra Pedro Muñoz, que pelea también en este evento en las preliminares, y que está el número 13 del peso gallo. Entonces, en mi opinión, yo entiendo que Sean O'Malley tiene bastante tirón, la UFC quiere convertirlo en una estrella, aunque yo creo que comercialmente no tiene tanto tirón como ellos quieren que tenga y como él cree que tiene. Me remito al hecho de que este evento lo han tenido que cargar un montón con una variedad enorme de peleadores top, un nivelazo de peleas, porque si no yo creo que él por sí mismo, como pelea estelar, no va a vender muchos pay-per-views. Que eso es algo que, en mi opinión, en el mundo de la UFC solo han sido capaces McGregor, Khabib, Jon Jones, GSP y quizás alguno más, Anderson Silva, pero en la actualidad yo creo que nadie es capaz, salvo quizás Jon Jones y más ahora en peso pesado, nadie es capaz de tener tanto tirón como para vender muchos pay-per-views por uno mismo. Cuento a McGregor ya como que está semi-retirado. Entonces esta pelea, en mi opinión, no genera tanto interés, pero es una muy buena pelea. 2 strikers muy buenos. Sean O'Malley, la verdad, que tiene un nivelazo. Y me parece que va a ser una pelea interesante por ver cómo la afronta Sean O'Malley después de haber perdido ya con Chito Vera hace 3 años, que tuvo una lesión en el tobillo durante la pelea, pero una derrota es una derrota. Y me gustaría saber si le va a afectar mucho mentalmente volver a enfrentarse al único rival que le ha ganado en su carrera profesional, y cómo va a afrontar Chito Vera esta pelea. Vimos que, por ejemplo, Chito Vera en su derrota contra Cory Sandhagen hace un año sufrió mucho con la lucha de Sandhagen, pero creo que esto es una carta que Sean O'Malley no va a utilizar. Creo que va a ir a utilizar su striking principalmente, y que si Chito Vera no entra mucho en el juego de caer en las trampas de Sean O'Malley y demás, tiene opciones de llevarse la pelea. Pero veo favorito a O'Malley. Pero si Chito Vera opta por intentar derribos de vez en cuando, intentar controlarle contra la verja para cortarle un poco el ritmo y manejar el tempo de la pelea, y si tira muchos leg kicks, sobre todo al principio, muchas patadas a las piernas para restarle movilidad en una pelea tan larga, 25 minutos, yo creo que el hecho de que sea 5 asaltos beneficia más a Marlon Vera que a Sean O'Malley. Pero bueno,
si tuviera que apostar, me la jugaría a Sean O'Malley por decisión. Le veo un escalón por encima y sin embargo creo que no le va a noquear. Chito Vera nunca ha perdido por KO en su carrera y sin embargo sí que tiene 7-8 derrotas por decisión. Entonces me la voy a jugar, aunque sí que creo que una pelea de 5 asaltos beneficia a Marlon Vera, me la voy a jugar a Sean O'Malley por decisión. Siguiente pelea, a mí personalmente la segunda que más me interesa de este evento. Me parece un emparejamiento brutal. Gilbert Burns contra Jack de la Madalena, el número 4 contra el número 11 del peso welter. Jack de la Madalena, para los que no le conozcáis tanto, es un australiano, 28-29 años, muy buen boxeo, muy defensivo, boxeo muy técnico. Es raro, es difícil, inusual ver un nivel de boxeo tan alto en la UFC y por eso a mí me encanta y me tiene enamorado desde hace unas cuantas peleas. Va 6-0 en la UFC, sus 4 primeras victorias fueron finalizaciones en el primer asalto y viene de 2 victorias por decisión dividida, que en mi opinión tendría que haber sido decisión unánime, en mi opinión y la de mayoría de medios especializados, pero parece que con esas 2 victorias un poco más trabajadas, un poco más peleadas, parece que se han frenado un poco las expectativas que había en torno a él. Pero me parece simplemente que fueron 2 rivales más difíciles a los que estaba acostumbrado y le veo potencial de ser, no digo que campeón, pero desde luego top 5 en la división, incluso top 3. Es probable que esta pelea le llegue un poco pronto, pero me parece una pelea ganable para él. Gilbert Burns es un rival peligroso, un jiu-jitsu top, élite, es de los mejores jiu-jitsus que hay en la UFC. Fue un competidor a nivel altísimo antes de las MMAs, bueno, durante las MMAs, pero sobre todo antes de su etapa ya en la UFC. Y me parece una pelea complicada para los dos. Gilbert Burns no tiene un boxeo tan técnico, pero pega duro. Sin embargo, creo que para él la clave de la victoria va a ser en poder tirar, poder llevar a Jack de la Madalena al suelo. El australiano tiene una defensa de derribos del 82%, es muy complicado de tirar, y sin embargo creo que por ahí pasan las opciones de victoria del brasileño, de Gilbert Burns. Pega duro, pega más rápido de lo que parece, yo creo, pero veo difícil que a alguien que tiene un nivel de boxeo tan alto y que es tan defensivo pueda hacerle daño por ahí. Igual me equivoco, pero en su pelea anterior ha peleado contra Kevin Holland, que es un tío de 1,90, si no me equivoco es la envergadura más larga de la división, y consiguió capear el temporal y llevarse una victoria a los puntos. Entonces, contra un rival más bajo que él, con menos envergadura, creo que se llevará la victoria utilizando principalmente el boxeo y siendo capaz de derribar los derribos, que yo creo que será capaz. Es probable que en algún momento vaya al suelo. En peleas anteriores le hemos visto precipitarse con el grappling, intentar alguna sumisión, sobre todo alguna guillotina, y acabar abajo. Eso es algo que contra Gilbert Burns tiene que evitar, porque es una posición muy peligrosa contra un rival de ese calibre, pero creo que se llevará la victoria a los puntos. Es improbable que ocurra porque ni Poirier ni Gilbert Burns han perdido 2 peleas, nunca han perdido 2 peleas consecutivas en su carrera, así que es muy improbable que justo vaya a pasar en este evento y les vaya a pasar a los dos, pero ¿a qué hemos venido? Hemos venido a jugar, me la juego a la gente joven, así que creo que tanto Benoit Saint-Denis como Jack de la Madalena se van a llevar sus respectivos enfrentamientos. Otra cosa que me ha llamado la atención viendo el récord profesional de Jack de la Madalena es que va 6-0 en UFC, va 16-2 en su carrera, pero lleva 16 victorias consecutivas, es decir, perdió sus 2 primeras peleas como profesional. Es algo que me ha llamado mucho la atención, sobre todo cuando lo comparas con el boxeo, que hay tantos invictos, como en MMA es muy común llegar a un nivel top, a un nivel de élite mundial, y sin embargo haber tenido derrotas muy al principio de tu carrera, antes de la UFC incluso. En este caso, ¿cuántos hubieran dejado el deporte directamente? ¿Cuántos hubieran dicho, nada, esto no es para mí? Y sin embargo el tío ahí siguió y ahora ha llegado a las puertas del top 10 del peso welter de la UFC, y yo creo que con potencial de sobra para ser top 5. Un tío resiliente, como dirían ahora. Me parece una pelea que quizás sea un poco pronto para él, pero la veo ganable. Me hubiera gustado verle más contra alguien en el rango de top 5 o top 10,
un Sean Brady o alguno así por el estilo, pero me parece un emparejamiento muy interesante, independientemente de quién gane. Siguiente pelea, otra pelea que tiene muchísima expectación a su alrededor, Michael Venom Page contra Kevin Holland. ¿Quién es Michael Venom Page? Para los que no lo conozcáis, es una estrella de las MMAs que debuta en la UFC, tiene 36 años, llega muy tarde a la UFC, pero ha peleado un montón de años en Bellator. Es un caso similar al de Michael Chandler, que llegó a la UFC ya mayor, con una carrera completamente hecha fuera de la UFC, pues este es un caso similar. Es inglés, tiene un seguimiento muy grande, muchos fans en el Reino Unido, y por eso es una pelea muy interesante, porque yo creo que es un peleador al que la UFC le interesa comercialmente, especialmente en el peso welter, que ahora mismo el campeón es Leon Edwards, que también es inglés. Yo creo que si gana esta pelea, yo creo que le darán facilidades para llegar a ponerse cerca del título, intentando hacer una pelea por el título del peso welter en el Reino Unido. Es algo que queda lejos, Kevin Holland solo es el número 13, pero lo que creo es que la UFC al final es un negocio, y ya hemos visto muchas veces, incluido en este evento, que vemos que Chito Vera, siendo el número 5 y viniendo de una racha de una sola victoria y habiendo perdido hace un año, va a pelear por el título. En la UFC se premia mucho, a veces, no siempre, pero en una mayoría de ocasiones, no solo los rankings, sino el impacto comercial que tiene un peleador. El Reino Unido es un mercado muy importante para la UFC, y yo creo que por eso van a intentar beneficiarle, pero para eso está claro que tiene que ganar sus peleas. Kevin Holland es un buen peleador, pero para mí un peleador de segunda línea, muy regular, y además se expone mucho, deja muchos huecos, y a veces le sale bien porque suele tener una envergadura mayor que la de sus rivales. Pelean peso welter, pero mide 1,91, creo, o sea, desde luego 1,90, muy alto, muy largo, pero Michael Venom Page tiene una altura y una envergadura muy similar, entonces eso es algo que no va a poder aprovechar en esta pelea, no va a tener ventaja por ahí. Y Michael Venom Page es un striker muy técnico, muy bueno. Es verdad que le pilla algo mayor este debut, pero 36 años, habiendo tenido 23 peleas en tu carrera, solo ha perdido una vez por KO, si no me equivoco, contra Lima hace 4 o 5 años, cuando peleó por el título del peso welter en Bellator, creo. Creo que tiene un nivel de striking muy alto. Es improbable que veamos a Holland utilizar la lucha, no suele usarla. Entonces yo creo que va a ser una pelea fundamentalmente de striking, y que Michael Venom Page va a ser demasiado para Holland. Es verdad que Holland a priori yo creo que tendría ventaja en el grappling, pero nunca le hemos visto utilizar mucho su lucha, no creo que vaya a ir a por derribos, y en caso de que lo intente no sé si lo conseguirá, probablemente no. Y es verdad que tiene mucha más experiencia a un nivel top, ha peleado ya 20 y pico veces en la UFC, lo tengo apuntado por aquí, 20 peleas UFC, y para Venom Page solo tiene 23 peleas como profesional, y este es su debut en UFC, pero ha peleado contra gente muy buena en Bellator, y yo creo que técnicamente va a ser superior y se la va a llevar. En cualquier caso, esta pelea es buena para el UFC, yo creo que es una victoria para ellos independientemente del resultado. Va a ser un win-win, ¿no? Como dicen. ¿Por qué? Porque si gana, lo que digo, ya entraría en el ranking, entras como número 13, y siendo un tío que tiene mucho empuje comercial, mucho marketing detrás, te van a beneficiar en los futuros emparejamientos. A lo mejor entra el 13, pero le ponen ya en la siguiente contra un top 6, top 7, top 5 incluso, intentando buscar esa pelea entre dos ingleses por el título welter en Reino Unido, y hacer ahí un pay-per-view con dos peleadores ingleses. Pero en caso de que pierda contra Holland en su debut, la UFC puede decir, mira, este acaba de llegar de Bellator, ahí era top, nunca llegó a ser campeón en Bellator, pero sí que peleó por el título, siempre estuvo ahí en el top del ranking. Viene alguien de Bellator que allí era top y ha sido top durante años, y aquí ni siquiera es capaz de ganar al número 13. Eso demuestra que somos la mejor promoción con muchísima diferencia. Yo creo que por ahí pueden ir los tiros, y que eso va a beneficiar a la UFC independientemente del resultado. Siguiente pelea, otro muy buen emparejamiento, pelea muy interesante, aunque quizás dos menos conocidos entre los que no son tan aficionados a la UFC. Peter Yan contra Song Yadong, número 4 contra número 7 del peso gallo, la división de los 61 kilos. Peter Yan, ex campeón de esta división, ruso, que viene de 3 derrotas consecutivas.
Y sin embargo está todavía el número 4. ¿Por qué? Porque las 3 derrotas han venido contra gente muy top, contra gente élite de la división. Perdió contra Sterling, perdió contra O'Malley y perdió contra Merab. Es decir, el campeón anterior de la división, el campeón actual y el que yo creo que será el siguiente campeón. Por eso, pese a venir de 3 derrotas consecutivas, sigue estando el número 4 y pelea esta vez, defiende posición en el ranking contra Song Yadong, peleador chino, que está el número 7, muy explosivo, pega duro, pero Peter Yan tiene un boxeo muy técnico, utiliza muy bien los sweeps, los barridos, muy típicos de Muay Thai, y creo que está un escalón por encima en esta pelea. Le veo favorito, creo que va a volver a la senda de la victoria, así que le veo como ganador, seguramente por decisión. Ya hemos visto todas las peleas de la cartelera principal, vamos con las 2 preliminares que más me llaman la atención. La última pelea de los preliminares, la antesala a la sección principal del evento, Curtis Blades contra Jailton Almeida. Número 5 contra número 7 del peso pesado. Me parece una pelea muy interesante. Jailton Almeida viene con mucho cartel, ha sido muy superior a sus rivales. Algunos dicen que las peleas son aburridas porque utiliza mucho el grappling, los derribos, y se enfrenta por primera vez a un top 5, un Curtis Blades que tiene muchísima experiencia y que tiene un nivel de lucha muy alto. Además, es verdad que los dos son peso pesado, pero Curtis Blades va a tener una ventaja de en torno a 10-12 kilos frente a su rival. Jailton Almeida, el brasileño, es un peso pesado pequeño para lo que es la división, suele estar en 107, 108 kilos y Curtis Blades en torno a 119, 118. ¿Qué creo que va a ocurrir? Creo que Jailton Almeida va a utilizar su boxeo para llevar a Curtis Blades al suelo. Es verdad que en las 2 peleas anteriores ha ganado a Jairzinho Rozenstruik y Derrick Lewis, hablo de Jailton Almeida ahora, ha ganado a estos 2 rivales que son principalmente 2 strikers, especialmente Jairzinho, que viene del kickboxing profesional, de haber peleado en Glory. 2 peleadores con un nivel de grappling y de lucha bastante bajo. Entonces ahí fue gran favorito, principalmente por eso, y no creo que vaya a tener una ventaja tan abismal en esta pelea. Curtis Blades tiene un nivel de lucha alto, pero creo que en algún momento de los 15 minutos le conseguirá tirar, y además creo que tiene ventaja en el striking, así que mi predicción es que gana Jailton Almeida por decisión. Y ya para terminar, otro emparejamiento, otro enfrentamiento muy interesante en el peso ligero, pero más por nombres que por posibles repercusiones de cara al ranking. Mateusz Gamrot contra Rafael dos Anjos. Mateusz Gamrot, número 6 del peso ligero, polaco, contra Rafael dos Anjos, número 11 del peso ligero, brasileño, y ex campeón de esta división en 2016. Bien, ¿qué creo que va a ocurrir? Mateusz Gamrot tiene un nivel de lucha y de grappling de jiu-jitsu excepcional, es un fenómeno, y no tiene tanto nombre quizás como otros, principalmente porque las últimas peleas han sido contra gente que estaba por debajo de él en el ranking, contra Jalin Turner, por ejemplo, y sin embargo es alguien que ha ganado a Sarukian, una pelea con un nivel de grappling espectacular, muy top, ha ganado a Fiziev, aunque fue por lesión, y es un luchador que pese a no tener tantas peleas en UFC, ya antes de la UFC fue campeón de peso pluma y peso ligero en KSW, una organización polaca, para los que no lo conozcáis, que tiene un nivel bastante alto, es de las mejores organizaciones que hay en Europa. De ahí salieron también Jan Blachowicz, por ejemplo, que fue campeón del semipesado en la UFC. De ahí ha salido también Dricus du Plessis, que es el actual campeón del peso medio en la UFC. Una organización con bastante nivel, y Gamrot fue doble campeón aquí, así que pese a no tener tantas peleas en UFC como dos Anjos, que ha peleado contra todo el mundo, peleó contra Usman, peleó contra Colby, peleó contra Leon Edwards, peleó contra Eddie Álvarez en ligero, peleó contra Khabib, peleó contra Ferguson. Esta pelea le pilla ya con 39 años, y creo que le viene ya una pelea muy dura para la edad que tiene y para todas las peleas y las guerras que lleva encima. Así que veo bastante favorito a Gamrot. Creo que se llevará la pelea por decisión. Dos Anjos es muy difícil de someter. De hecho, no sé si le han sometido alguna vez en su carrera, lo voy a mirar, pero diría que no.
No, nunca. Tiene 15 derrotas, precisamente porque, como digo, ha peleado contra lo top de lo top, contra auténticos peleadores de nivel histórico, leyendas. Él es una leyenda. Pero 15 derrotas, 4 por KO, 11 por decisión. No creo que le vaya a someter, tampoco creo que Gamrot le vaya a noquear, pero sí veo que controlará la pelea con su lucha y su jiu-jitsu y que se llevará la pelea por decisión, y espero que esta le sirva para ver un enfrentamiento a futuro ya contra alguien del top 5. Algo que le pueda poner ya en la antesala de pelear por el título también. Alguien, un top 5, un top 3. Esto es todo por hoy, espero que os guste el evento, de verdad lo tenéis que ver porque va a ser una auténtica barbaridad, estoy seguro de que cumplirá con las expectativas. Espero que os haya gustado este análisis, esta previa, nos vemos en el siguiente.